a aplicar el método de mallas para este circuito. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada que no tiene más trayectorias cerradas dentro. Las trayectorias cerradas inician y terminan en el mismo lugar. Entonces, sigo este recorrido, inicio y termino en el mismo lugar y vemos que no hay más trayectorias dentro. Entonces, esto es una malla, esto es otra y esto es otra. Ahora hay que definir qué es una supermalla. Una supermalla se forma cuando tengo dos mallas que en medio de ambas tiene una fuente de corriente. Por ejemplo, aquí tengo una y otra malla y en medio hay una fuente de corriente que las relaciona. Entonces, aquí se va a formar una supermalla, que la voy a considerar por el perímetro de ambas mallas. Entonces, ¿qué es lo primero que me establece mi método de mallas? Lo primero que tenemos que hacer es colocar nombres y direcciones para cada corriente que pasa por cada malla. Aquí yo ya las he definido. Esta se llama X, T, Y y Z. Todas en la dirección hacia allá, para que mis cálculos pues sean más sencillos. Entonces, las corrientes que pasan por cada malla se diferencian de la fuente de corriente. Entonces, aquí en medio va a haber una relación entre el valor de esta corriente que va hacia allá y pues estas corrientes que interactúan en las mallas, ¿no? Esta se llama corriente rama y las de las mallas son pues corrientes de malla. Entonces, vamos a aplicar después la ley de Kirchhoff de voltajes, según el método. La ley de Kirchhoff de voltajes lo que nos establece es que la suma de voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, como cada malla es una trayectoria cerrada, la podemos aplicar. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que no tenemos los valores de los voltajes de las resistencias. Sin embargo, podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, mis corrientes me van a quedar en términos de los nombres de las corrientes que yo ya he definido para cada malla. Entonces, vamos a empezar a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes para la malla X. Entonces, voy a empezar a sumar desde el punto que yo quiera siguiendo la dirección que yo le establecí a la corriente. Entonces, me voy hacia acá y me encuentro con el signo negativo de la fuente de voltaje. Entonces, lo voy a conservar y dejo su valor. Después sigo para acá, tengo la resistencia de 30 y voy a multiplicar por X, ya que es la corriente que pasa por esta malla. Después me encuentro con el 45 y aquí interactúan dos corrientes, la de X y la de Y. Sin embargo, como voy en dirección de X y Y se opone a mi dirección, la voy a restar. Y esto lo igualo a 0, ya que ya he terminado el recorrido. Después voy a hacer la ley de Kirchhoff de voltajes para la malla T, que es esta. Ok, entonces empiezo desde este punto. Primero me encuentro con el signo positivo del 9, entonces lo conservo. Y después sumo la resistencia de 54 y voy a restar T menos Y, debido a que Y se opone a mi dirección. Y lo igualo a 0. Finalmente voy a hacer la ley de Kirchhoff de voltajes para la supermalla, que la voy a contemplar así. Empiezo de este punto y primero me encuentro con la resistencia de 45. Pero como ahora voy en dirección de Y, resto Y menos X. Después me voy por acá y encuentro la resistencia de 54. Y aquí tengo la corriente Y menos T. Finalmente me sigo hasta acá y encuentro la resistencia de 26 y aquí solo tengo la corriente Z. Entonces pues simplemente la multiplico e igualo a esta 0. Sin embargo, como ya habíamos dicho, hay una relación entre las corrientes mallas y la corriente rama. Y eso lo debo establecer también como una ecuación. Entonces vemos que la corriente Z va en la dirección de la corriente y la corriente Y pues va en contra de la fuente de corriente. Entonces voy a restar Z menos Y es igual a 1/4 de ampere. Entonces, estas ecuaciones yo ya las puedo meter a la calculadora para obtener los valores de las corrientes que pasan por cada malla. Y eso lo vamos a hacer ya que van a ser necesarias para calcular lo que nos pide el problema. Ok, entonces tras meter las ecuaciones en la calculadora se obtuvieron estos valores, los cuales todos son negativos, lo que indica que yo me equivoqué al poner las direcciones de las corrientes. Significa que todas van hacia acá. Pero bueno, eso no limita que podamos hacer nuestros cálculos. Para calcular el voltaje en esta resistencia vamos a recordar la ley de Ohm, que nos dice que es igual a la corriente por la resistencia. El valor de la resistencia yo ya lo tengo. Sin embargo, vemos que para obtener la corriente tenemos que contemplar X y Y. X entra por el lado positivo de la polaridad que el problema estableció y Y entra por el negativo. Entonces voy a restar X menos Y. Y sustituyendo estos valores y aplicándolo en la calculadora voy a obtener un resultado de 8.11 volts. Y ese es el voltaje aquí. Ahora vamos a calcular la potencia, que es la corriente por el voltaje. Sin embargo, hay dos fórmulas que vamos a utilizar en diferentes ocasiones. Esta se utiliza cuando la corriente entra por el negativo de acuerdo a la polaridad que yo establecí. Aquí no me daban polaridad, entonces yo la he puesto con su nombre y pues la polaridad. Y vamos a contemplarlo y analizarlo así. Entonces, aquí ya tengo la corriente y la puedo sustituir en esta fórmula, ya que vemos que la corriente está entrando por el negativo. Y podemos poner menos 1/4, sin embargo no tengo el voltaje. Sin embargo podemos ver que este elemento y este elemento están en paralelo, y cuando dos elementos están en paralelo tienen el mismo voltaje. Lo que los hace paralelos es que comparten este nodo y este nodo, ambos. Entonces vamos a calcular el voltaje aquí para poderlo sustituir acá. Entonces el voltaje en esa resistencia va a ser aplicando esta misma fórmula, que tengo 26 y aquí solo interactúa Z. Entonces la voy a colocar y con esto voy a obtener un valor de menos 0.88 volts. Y esto lo voy a sustituir entonces en esta fórmula, con todo y su signo, para así obtener un valor final de 0.221, lo que significa que esto está absorbiendo. Y con esto es que podemos concluir el método de mallas y obtener estos resultados.